Agromich, Clínica Siol, GNU, Blue Gas, Moribito de México, Aguacate Chaena, Casa Tarasco Spirits, La Claqueta, Préstamos Confía, Pizza Hut, Black Coffee Gallery, Santa Clara, KFC, Aztecabo, Estocolmo 16, Industrial Ochoa, Botanas Frien de México, presentan Semana de Cultura Laboral 2024, en armonía con la naturaleza. Me imagino, o no sé si alguno de ustedes, me gustaría saber si han escuchado al respecto. Antes, por ejemplo, era muy conocido el teratoma en los ovarios. Este teratoma lo que ocasionaba era, pues prácticamente una respuesta autoinmune del cuerpo, donde destruía ciertos receptores. Entonces, no se llegaba a, de alguna manera, como a generar ciertas sustancias en el cerebro, y eso provocaba una clínica psiquiátrica. Entonces, muchas personas terminaban siendo internadas en el psiquiatra cuando en realidad tenían un problema de ovarios y demás. Hoy en día es algo que yo reviso mucho en consulta incluso, sobre todo con las mujeres, porque hay muchas mujeres que tienen algún tipo de alteración, sea hormonal, por ejemplo, la tiroides, o algún tipo de alteración distinta, que es lo que también luego les produce muchas alteraciones a nivel psicológico. Hablo más de lo mental y lo emocional. Entonces, eso quise ponerlo antes de iniciar, sobre todo porque es muy importante que ustedes sepan que también hay cosas detrás que no dependen totalmente de nosotros. Y luego, este tipo de situaciones tienen ciertos tratamientos que, si lo referimos adecuadamente con algún médico o especialista, pueden ayudarnos bastante a que yo como mujer o incluso como hombre pueda revisar si hay algo más orgánico que me esté generando cierta sintomatología. Y bueno, otra de las cosas, actualmente nosotros como sociedad estamos expuestos a muchos tóxicos, a muchas sustancias químicas. ¿Alguien ha escuchado de lo que ocasiona o de lo que ocasionaba el mercurio hace muchos años? ¿Alguien ha escuchado de esta exposición al mercurio? ¿Qué es lo que puede ocasionar en nuestro cuerpo, en nuestra mente? Ok, entonces les voy a narrar un poquito de eso. Hace muchos años, de hecho está relacionada con una película muy famosa. Ya por ahí ya puso alguien que sí. Para los que no, anteriormente o hace muchos años había personas que se les llamaban sombrereros. Entonces eran personas que realmente se dedicaban a fabricar sombreros. Y dentro de esta fabricación de sombreros, en el proceso justamente de separar la piel, usaban una técnica donde se emanaba como cierto vapor de mercurio. Y me acuerdo mucho que decían que a ellos... Paola, Paola, discúlpanos, te dejamos de escuchar. hijo, se pausó. ¿Dónde me quedé? ¿Ahí ya me escuchó? Sí, ya te escuchamos. Ok. Entonces, bueno, me quedé en lo de el vapor. Ok, va. Entonces, este vapor emanaba mucho mercurio, y lo que produciera que los trabajadores inhalaban el mercurio, y eso generaba en ellos un cambio en la coloración de su barba y de su pelo. Algo muy importante, me imagino que ustedes o la mayoría han visto la película del país, de Alicia en el País de las Maravillas. En esa película sale un personaje que se conoce como el sombrerero loco. ¿Sí la han visto?
Ajá. Esa película es muy característica de eso porque en aquel entonces se veía que todos los que se dedicaban a eso de hacer sombreros eran personas que se volvían locas. Obviamente, en ese momento no había una relación, no había un estudio, no había un por qué, no había investigaciones, pero hasta hace un tiempo es que se empieza a investigar y se dieron cuenta de que en realidad esa sustancia producía alteraciones. Es algo importante. Ahorita estoy hablando del mercurio porque me acordé mucho de esta película de Alicia y cómo es que no por nada le pusieron el sombrero loco al personaje, porque se decía que los sombrereros o las personas que fabricaban sombreros antes se volvían locas. Pero hasta hoy en día se estudia todavía más qué es lo que está sucediendo. Yo les hablo del mercurio, pero en realidad estamos expuestos a infinidad de sustancias que también pueden generar una alteración, un cambio, no nada más a nivel neurológico, sino en todos los aspectos. Esto se los explico para que vean que incluso hay factores que son externos a nosotros que también contribuyen a que nosotros tengamos un cambio y no en realidad nosotros, no depende como totalmente de nosotros en algunas ocasiones. Sin embargo, la charla de hoy va a estar enfocada a lo que sí depende de nosotros y qué podemos hacer con ello. Bueno, entonces, aquí está una imagen donde me gustaría saber cuántos de ustedes se visualizan así en su área de trabajo, en su vida, con esta sonrisa, con esta, pues ahora sí que alegría, felicidad, emoción, digamos que se visualicen plenos. Por ahí me pusieron ya algunos que sí, la mayor parte del tiempo, ok. Ok, algunos que sí, otros que no, ocasionalmente, algún día espero. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito acerca de el funcionamiento del cerebro en el trabajo. Lo quise enfocar principalmente en pues, las funciones cognitivas como más conocidas y además agregué otros aspectos importantes. Vamos a ir viendo uno por uno. Esto es cuál sería como el funcionamiento de nuestro cerebro de una manera óptima, cómo tendría que ser y ahorita vamos a pasar a cómo es cuando hay una alteración en ese funcionamiento, para lo mejor los que se ubiquen con uno o con otro. Entonces, primero, atención. La atención prácticamente es la capacidad de seleccionar, enfocar y procesar la información relevante. Sin embargo, la verdad es que existen diferentes tipos de atención. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando, desde la carrera decía, bueno, pues solamente pensaba que existía atención, memoria, lenguaje y punto. Y es todo un mundo, cada uno de los procesos. Entonces, quiero hablarles de manera general acerca de los tipos de atención, sobre todo para que ustedes me vayan compartiendo un poquito cómo es que viven cada una de las atenciones. Entonces, vamos a ver los tipos de atención y les voy a pedir que en el chat me compartan algún ejemplo similar al que yo les voy a ir compartiendo. Entonces, el primer tipo de atención se conoce como atención sostenida. Esta está muy relacionada a la concentración. Me imagino que la mayoría de ustedes han escuchado más como concentración y es prácticamente atención sostenida, es decir, que yo pueda mantener la atención enfocada por un periodo de tiempo considerable, que yo pueda estar enfocada en ver esa atención. La segunda tiene que ver o se conoce como selectiva, es esa capacidad que yo tengo para ignorar todos los estímulos y enfocar mi atención en una sola cosa. Puede hacer que a lo mejor en algún momento ustedes estén en un café y se pongan a leer un libro o a ver un video. Si ustedes se fijan, dejamos de escuchar todo alrededor. Incluso hoy es muy común que estemos en la familia y si yo me pongo a ver un video me desconecto de todos y ya no logro escuchar o prestar atención a lo que está pasando. Otra de los tipos de atención es la atención dividida. Esta ocurre mucho cuando yo atiendo dos o más estímulos de manera simultánea. Por ejemplo, ir conduciendo y platicar. Entonces, ahí va la primera pregunta. Con esta parte de la atención dividida, ¿ustedes creen
que los seres humanos somos capaces, bueno, yo lo he escuchado mucho más en que dicen que las mujeres podemos hacer como 5 cosas al mismo tiempo. ¿Es cierto o no es así? ¿Qué opinan de eso? Pónganmelo en el chat. Sí podemos hacer, o sea, que manejar, maquillarnos, comer y todo al mismo tiempo. Ok, sí, ok. Ahora, segunda pregunta. ¿Consideran ustedes que la efectividad de esas tareas está en un 100%? O sea, esas 6 cosas a la vez que ponen por acá, ¿creen que las hacemos en la misma medida de manera efectiva? Exacto, no se pueden hacer al 100%. La realidad es que los seres humanos tenemos una capacidad muy limitada en cuanto a la atención, pero nosotros somos buenos para querer hacer de todo al mismo tiempo. Entonces, digo, vamos a hacer ahorita algún ejercicio más adelante. Otra de las atenciones es la alternante, es decir, yo cambio el enfoque de atención de un estímulo a otro y puedo estar regresando y otra vez. Por ejemplo, ahorita a lo mejor estoy escuchando a Paola y de repente me llega un mensaje y contesto. Eso es la atención alternante. ¿A quiénes de ustedes les ha pasado, ahorita me acordé con esto de la atención, que mm, no saben dónde dejaron las llaves? O de repente están buscando algo y no lo encuentran. O ¿quién considera que es muy común que le pase donde que pierda las cosas, que no sabe dónde dejó las llaves, que ya perdió las del carro o las de la casa o que ya incluso perdió el teléfono y lo traía en la mano? Siempre, todos los días, ok. Es algo que sobre todo es muy común hoy en día porque, porque la realidad es que estamos haciendo muchas actividades de manera automática. He puesto el control de la tele en la refrigeradora. La mayoría del tiempo hacemos cosas automáticas y esto muchas veces tiene que ver con la rutina, ¿no? Que tenemos cotidianamente. Y lo que sucede en esas ocasiones es que no desplegamos la atención necesaria de alguna manera para que se almacene yo donde dejé, por ejemplo, el control, donde dejé las llaves. Vamos a ver cómo se relaciona mucho la atención y la memoria incluso, porque van casi que ligadas. Entonces, lo que sucede ahí es que nuestro foco atencional se pasa a otra cosa y para mí es como bien complicado el lograr almacenar donde la dejé, sobre todo hoy en día que estamos llenos de estímulos. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen su llavero, o bueno, está donde se ponen las llaves, ¿no? Llegan y atrás de la puerta siempre las dejan ahí. Pero pudiera ser que algún día yo llegué y antes de colgar las llaves me entró una llamada. Entonces ya dejé las llaves en la mesa y luego ya ando como loco buscando las llaves porque no las encuentro o como por aquí dicen, las traía en la mano. Entonces es algo que sucede muy común, pero porque estamos llenos de tantos estímulos que interrumpen que realmente se realice como, yo lo llamo más, así como se los mencioné, no hay un despliegue de esa atención y no logra haber un almacenamiento de donde yo dejé las llaves. Vamos a irlo viendo un poquito más adelante. Entonces, estamos tan saturados que realmente es complicado. Entonces, les voy a poner un video para ver qué tal andan de la atención. Vamos a evaluar su atención. Posiblemente algunos ya lo han escuchado o lo han visto. Entonces, el reto es que necesito que presten atención suficiente para que cuenten los pases de la pelota entre los jugadores de la camiseta blanca. Ahí ya ven la pantalla, ¿sí, verdad? Ah, no es cierto, no se ve. A ver. Ya lo iba a poner y ni se ve.
Ahí está, ¿sí, verdad? Según yo Sí. ya se ve. Ok. Entonces, vamos a prestar atención en cuántas veces pasa la pelota entre los jugadores de camiseta blanca. Ahí va, dura pocos segundos para que pongan atención y cuenten. Ok. Entonces, a ver, ¿quién me dice cuántos fueron? 13, 15, 14, 8, 12, 11, 15, 6. Ok. A ver. Ok. Ok. ¿Cuántos jugadores tenían camiseta blanca? ¿Vieron cuántos tenían camiseta blanca y cuántos negra? Ok. Ok. Ahí está. Entonces, ya pusieron por ahí algunos. Quiero que levanten su mano quienes vieron al chango. Levanten su mano quienes lograron visualizar al chango que salió en el video. Ok, algunos lograron visualizarlo, otros no. Por ahí me pusieron, luego hablamos de los pases porque sale el chango. Es parte justamente de la atención. Todas aquellas personas que no lo vieron, justamente es una forma de demostrar que lo que hablamos hace ratito de la atención selectiva significa que toda mi atención estaba enfocada, uno, en las personas con playera blanca, porque ese fue una de las indicaciones. Otra fue en contar los pases. Entonces yo estaba totalmente atenta a enfocando toda mi vista a las personas con playera blanca y además a los pases. Entonces, les voy a poner lo que resta del video para los que no vieron al chango, lo vean. Ahí va. Bueno, es gorila, no chango. Ahí va en cámara lenta. Ok, entonces, esta parte de la atención tiene que ver incluso con la atención selectiva, porque les comentaba hace ratito que yo puedo enfocarme totalmente en la playera blanca y en los pases. Entonces, bueno, es como un pequeño ejercicio nada más para que vieran eso. Luego me voy a ir. Ah, caray, ¿no me escucho bien? Sí, te escuchas correctamente. Ah, ok, es que vi que alguien puso algo que se cortaba. Ok, luego vámonos a la memoria. La memoria prácticamente es un proceso que nos ayuda a codificar, almacenar y recuperar la información. Al igual que la atención, hay muchos tipos de memoria. Creo que las más conocidas o comunes es la memoria a largo plazo y a corto plazo. Me imagino que algunos o la mayoría de ustedes las han escuchado. Sin embargo, hay diferentes tipos de memoria. Entonces, les voy a explicar de manera rápida. La primera está más relacionada a la memoria sensorial, es decir, es toda aquella información que yo obtengo y logro recuperar a través de los sentidos. Esto seguramente les ha pasado que huelen un perfume
y les recuerda a su ex, o les recuerda a un antiguo jefe que tuvieron, o les recuerda algo. O a lo mejor logran recordar algún objeto o u olor, etcétera. Tiene que ver con, o comen algo y les recuerda a mamá. Ajá, también. Luego, ajá, eso, lo que me gustaría que fuéramos haciendo es eso. Me gusta mucho hacer esto como más dinámico. Que ustedes vayan escribiendo ahí en el chat. Yo voy a dar algunos ejemplos, pero que ustedes me ayuden a agregar más ejemplos, sobre todo que sean como personales. Luego está la memoria a corto plazo, es decir, se almacena información por un periodo corto de tiempo. Esto ocurre mucho cuando, por ejemplo, me dictan algún número y realmente pues yo logro repetirlo después. Hay muchos ejercicios en neuropsicología que están enfocados justamente a evaluar los diferentes tipos de atención y memoria. Luego, la memoria a largo plazo está enfocada a almacenar información por periodos prolongados, días o incluso años. Entonces, por eso es que yo puedo recordar información de hace mucho tiempo. Sin embargo, otro tipo de memoria tiene que ver con la memoria declarativa, es decir, que yo puedo recordar hechos o eventos y estos hechos o eventos pueden ser de manera episódica, es decir, que yo recuerdo específicamente experiencias personales, por ejemplo, algún cumpleaños muy significativo de mi infancia, donde me hicieron una fiesta y hubo ciertas características dentro de la misma. O otra de las cosas tiene que ver más con la semántica, que son aquellos hechos o conocimientos generales. Por ejemplo, a ver, ¿qué les puedo preguntar? ¿Cuál es la capital de Francia? Me acordé de una pregunta de la escuela. ¿Alguien que me diga la capital de Francia? Ok. Esta parte de recordar yo información, sobre todo, yo lo relaciono más como a la escuela, tiene que ver con la memoria semántica. Y luego existe otro tipo de memoria que es no declarativa y esta está enfocada en todas las habilidades y hábitos. Y una de ellas es la memoria procedimental. Tiene más que ver con habilidades motoras. Entonces, a ver, pónganme en el chat qué habilidades motoras han desarrollado ustedes a lo largo de su vida. Digo, mi favorita, por ejemplo, es andar en bicicleta. La de ustedes, ¿cuál es? Correr, manejar, escribir. Ay, escribir con ambas manos, qué buena esa. Patinar, manejar, barrer. Ah, no, barrer, no, correr y manejar, cantar. Andar en bicicleta, ok. Entonces, esta parte de la memoria está muy relacionado a la atención. Hace rato yo les decía, cuando yo pierdo las llaves y luego no sé dónde las dejé, tiene que ver con un proceso atencional, pero también con un proceso de memoria. Entonces, luego me imagino que les ha pasado, o sea, en el trabajo, en la casa, que dicen, voy a ir a la cocina o voy a ir con mi jefe o con mi compañero a esto, y llegamos y decimos, ay, jole, ¿qué venía a hacer? Ya no me acuerdo. Y se nos olvidó o se nos fue o nos enfocamos en otra cosa y realmente no nos acordamos. Entonces, algo que ocurría mucho, es la edad, bueno, también es la edad. Algo que ocurría mucho cuando éramos niños, no sé si les llegó a pasar a ustedes, es que nos mandaban a la tienda y nosotros íbamos cantando o íbamos repitiendo, ¿no? Como un kilo de tortillas o la coca o lo que nos hayan pedido una y otra vez. Y realmente eso nos funcionaba bastante porque se conoce incluso como bucle fonológico, esta parte de yo ir repitiendo y repitiendo y repitiendo. Hay mucha gente que actualmente todavía lo hace, sobre todo para grabarse algún número de teléfono, ya que hoy en día, si se fijan, es muy raro que nos sepamos el número de alguien más, casi con trabajos no sabemos el de nosotros. Entonces, esa parte de repetir en voz alta o en voz bajita realmente nos ayudaba bastante, pero hoy en día es bien común que nos ocurra que nos distraemos por cualquier cosa y entonces ya se vuelve complicado. Para esta parte de la memoria me gustaría hacer un ejercicio, entonces ocupo un voluntario. ¿Quién dice yo? Levanten la mano. Que sea un voluntario que pueda prender su micrófono y su cámara. ¿Alguien?
que quiera participar? O bueno, nos podemos saltar si no. ¿Nadie? Está bien fácil. A ver, Lulu. Hola. Va, entonces, a ver, Lulu. Vamos a hacer un ejercicio donde lo que te voy a pedir somos penosas. No tanto, sí, somos un montón y no. Va, lo que te voy a pedir, Lulu, es que, bueno, vas a encender tu micrófono y te voy a pedir, voy a poner aquí el cronómetro. Cuando yo te diga ya, me vas a decir el nombre de todas las frutas que te sepas. ¿Estás lista? Ya se me fue Lulu, ya no la veo. Yo creo que ya se me fue, ¿verdad? Ah, ya. Gracias por decirme. Eso no me la sabía. Déjame activar. Hola, hola, Pau, ¿está todo bien? Sí, estaba buscando a Lulu para activar su micrófono, pero no la encuentro. A ver, dame un segundo. Si quieres, Lulú, levanta la manita. Si es que somos un montón y me fui a... Ándale, ya la encontré. Ya les puse la activación, a ver. A ver, actívalo yo. Hola, hola, ya, creo que ya. Ahí está, sí, porque ya no podía. Va, entonces ¿Cuál era la voy a indicación otra poner, vez? A ver. sí, voy a poner el cronómetro y vas a tener 10 segundos para decirme Ajá. el nombre de todas las frutas que se vengan a tu mano. ¿Va? Yo Ok. te digo cuando ya. 1, 2, 3. Sandía, piña, pepino, jícama, naranja, melón, durazno, guanábana, cereza, fresa, frambuesa, mm, Ok, maracuyá. hasta ahí. Ok. Entonces, lo dejé en 15 segundos y fueron aproximadamente 17 frutas. Ahora, te voy a pedir, voy a volver a activar el temporizador y nuevamente en 15 segundos me vas a decir palabras o cosas, objetos, todo lo que se te ocurre, Ajá. absolutamente de lo que tú quieras, ¿sale? ¿Lista? Ok. 1, Sí. 2, 3. Lapicero, gato, celular, computadora, agua, termo, zapatos, ropa, jardinera, macetas, mochila. Listo. Muchas gracias, Lulu. A ver, antes de que apagues tu micrófono, bueno, explicarles que esta parte se las quise poner sobre todo para que vean que nuestro cerebro está asociando todo el tiempo. Si se fijan, cuando yo le doy a Lulu la indicación de dime nombre de frutas, se va así. Pero rápidamente logra identificar las frutas. Luego, ¿qué pasó, Lulu, cuando te dije lo demás? ¿Cómo es que empezaste a mencionar esas palabras? No sé Pues, si, ajá, cuéntanos pues la cómo fue verdad o de dónde es que, salieron. pues dije fácil, voy a mencionar todo lo que vea, Ajá, sí. pero después metí algunas que no tenía mi vista para no verme tan tramposa. Ok, pero ya me la sabía. Muchísimas gracias, Lulu. Entonces, esta parte que
que hicimos ahorita con Lulu tiene que ver con eso. Nuestro cerebro es natamente un asociador. Entonces, todo el tiempo está haciendo asociaciones. Todo el tiempo está asociando de alguna manera lo que yo veo y lo voy integrando. Entonces, esta parte que usó Lulu en el segundo, justamente fue empezar a voltear, que a lo mejor estaba, o incluso sin voltear, si está en un lugar que ya conoce, ya sabe más o menos qué hay, o la vista nos permite ver. Entonces, esta parte es porque realmente nosotros todo el tiempo estamos haciendo asociaciones de lo que vemos y es bien complicado cuando luego dejamos como al aire libre, porque realmente el número de frutas fue mucho mayor a lo otro, porque entonces empezó a rescatar de todo lo que pudo. Pero bueno, vamos a continuar porque se me va el tiempo. Ya en esto me voy a ir un poquito más rápido. Otra de las cosas dentro del funcionamiento del cerebro en nuestro trabajo tiene que ver con la toma de decisiones. Es decir, que yo sepa evaluar aquellas opciones y elegir la mejor alternativa basándome en la información que tengo disponible. La creatividad de la innovación, que yo logre generar ideas novedosas y útiles y aplicar esta práctica, o bueno, aplicación, más bien que existe esa aplicación práctica en todos aquellos productos, servicios o procesos. Lo relacioné mucho más al área laboral. Esta parte de gestión del estrés y la ansiedad tiene que ver con que yo tenga la capacidad de gestionar la respuesta natural de mi cuerpo ante esos eventos o situaciones, y la motivación y emoción, que es prácticamente esa fuerza que nos impulsa a actuar. Puede ser interna o puede ser externa. Entonces, esta parte de la emoción tiene que ver mucho cómo yo percibo algo que sucede, cómo lo integro y luego qué hago con ello. Esta integración tiene que ver tanto a nivel mental, pensamientos, como emoción. Ahora, hace rato les preguntaba quiénes se identificaban con la primera imagen donde todo era pleno, felicidad, alegría, motivación en su trabajo. Me gustaría preguntarles quiénes de ustedes se identifican. ¿Son hermanas? No, con Lulu no somos hermanas, somos conocidas. Me gustaría preguntarles quiénes de ustedes se identifican con esta imagen en algún momento de su vida laboral. ¿En algún momento se han identificado bajo cierto estrés, bajo cierta carga de trabajo, quizá algún día específico, no tiene que ser siempre, en ocasiones, algunas veces, ok? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre cuando existe algún tipo de alteración del funcionamiento de nuestro cerebro en el área laboral. Vuelvo, yo les voy a ir escribiendo algunas o dando algunos ejemplos, pero me gustaría incluso que ustedes me ayuden a escribir qué es lo que más les ocurre. En el día de nómina, sí. Entonces, en la atención puede hacer que yo algún día esté muy distraído o no me puedo concentrar, y eso me lleva a cometer errores y a una disminución en la productividad. Realmente muchas veces no saber trabajar o manejar nuestra atención nos hace estar todo el tiempo distraídos y como que estoy en todo y nada, y en realidad cometo muchos errores. No sé si les ha pasado, me gustaría igual que en el chat vayan poniendo alguna otra cosa que a lo mejor les haya sucedido respecto a la atención. Luego, memoria. Esto es muy común que yo tenga dificultad para retener información o aprender cosas nuevas. Entonces, puede hacer que a lo mejor yo tenga olvidos constantes, es decir, me pidieron algo y se me olvidó, o que realmente no recuerde lo que tenía que hacer, que se me olvide, que a lo mejor tenía una reunión, que tenía algo que entregar y no lo entregué. Luego, en la toma de decisiones, suelo olvidar tres cosas. Esta parte que menciona Gabriela puede hacer que represente un problema así, pero se necesitaría hacer una evaluación. Hace rato yo les comentaba que mucho de lo que nos sucede hoy en día tiene que ver más con el contexto. Entonces, hay que implementar como ciertas estrategias y de alguna forma, si eso no se modifica, sí hay que evaluar porque a lo mejor hay algún tipo de alteración. Entonces, esta parte de la toma de decisiones
tiene que ver con que yo me la paso indecisa o que de repente tomo decisiones precipitadas. Me apresuro, me presiono y realmente puedo precipitarme mucho al tomar una o varias decisiones. En muchas ocasiones en las empresas esto hace que existan errores costosos, por ejemplo, que se pierdan oportunidades o incluso recursos muy importantes. Otra de las cosas dentro de la creatividad e innovación es que yo me siento agotada. Es decir, a veces pasa que me bloqueo mentalmente. No sé si les ha pasado que luego tienen muchas cosas que hacer y se bloquean o tienen que entregar un proyecto, un trabajo al que les pidieron y existe un bloqueo tal que yo no puedo desarrollar, no me siento con la suficiente energía y capacidad. Mucho de lo que ocurre aquí también es el miedo al fracaso, es decir, cuando voy a hacer algo, proponer una idea o innovar, también lo que puede ocurrir es que me da miedo y empiezo a pensar, quizá llegan pensamientos de llegar a fracasar, de llegar a, pues sí, equivocarnos, a que nos vayan a regañar, a que, etcétera. Y justamente es importante que vayamos detectando ese agotamiento, tanto físico, mental como emocional, porque es algo que ocurre mucho. En cuestión de la gestión del estrés y la ansiedad, una a veces tiene que ver mucho por la sobrecarga de trabajo. Es decir, tengo tantas cosas que hacer que me pidieron en un mismo día por el mismo día, o somos muy buenos en procrastinar, entonces a lo mejor tenía que hacer algo y me dejaron todo un mes para hacerlo, pero a mí se me ocurrió hacerlo un día antes y entonces siento la sobrecarga y necesito sacarlo. Otra de las cosas que generan luego estrés y ansiedad, por ejemplo, la procrastinación también es algo que es importante evaluarlo, pero bueno, otra de las situaciones tiene que ver con conflictos interpersonales, con el ambiente laboral. Muchas veces el ambiente o estos conflictos con algún compañero o compañera de trabajo ya me generan mucho estrés o me produce cierta sintomatología porque ya desde que lo veo o desde que la veo ya me causa o me genera algo. Y en torno a la motivación y la emoción, esta parte en las empresas yo mucho he escuchado como esta situación de falta de reconocimiento y desarrollo profesional. Hay muchos trabajadores que luego mencionan, no, pues es que sí, siempre nos exigen, nos hacen ver nuestros errores, pero luego no nos reconocen lo que sí hacemos. No digo que en todos lados ocurra, pero luego sí es algo común que no se les reconozca o incluso nosotros mismos no reconozcamos ese avance, ese crecimiento que tenemos y mucho ocurre esta parte de desmotivación y frustración. Me siento tan desmotivado, no tengo ganas ni de ir a trabajar y a veces crea frustración pues es que no me puedo salir de trabajar porque tengo que generar un recurso, etcétera. ¿A qué llamo procrastinación? La procrastinación tiene que ver con dejar todo para después, es decir, ya mañana. O sea, como tengo todavía 3 semanas, ya mañana lo hago. Y llega mañana y digo otra vez, ya el lunes, ya que 1 de julio, ese día lo empiezo a hacer. Entonces es como ir dejando para después. Ok, vamos a hablar un poquito acerca de lo que ocurre en nuestro cerebro a nivel, pues, evolución, biología, programación y transformación. Es decir, les voy a hablar un poquito de por qué reaccionamos como lo hacemos y qué podemos hacer para mejorar esa parte. Entonces, me voy primero con la evolución. La verdad es que nuestro cerebro tiene un grado de evolución menor al que necesitamos hoy en día. Y prácticamente nosotros tenemos que ayudarle para que nos dé aquello que de manera natural no nos puede dar. Ahorita les voy a ir explicando. ¿Me trabé? ¿No? Ok. Es que alguien puso se trabó. Les voy a ir explicando un poquito más acerca de esto. En cuanto a biología, nuestro cerebro está totalmente programado para defendernos de las amenazas y hacernos sentir temor. Entonces, ante cualquier situación que sea novedosa, que sea nueva, que sea que me pidieran algo en el trabajo, que sea que me tengo que cambiar de casa, incluso cualquier cosa que realmente nos saca de nuestra rutina, para nuestro cerebro supone que genere cierta autoconfianza, pero muchas veces por sí solo no lo puede hacer. Entonces, lo que sí ocurre muy común es que empiezan a llegar sensaciones de miedo,
muchos pensamientos, inseguridad. Entonces, si ustedes se fijan, nos enfrentamos a situaciones nuevas todos los días, no nada más en la vida personal, sino también en el trabajo. Y eso es algo que, ustedes necesitan saber que nuestro cerebro, desde la parte como más reptiliana, está muy, muy asociado a que reaccionemos así. O sea, siempre desde cuidarnos, que no nos pase nada malo, desde esta situación donde nos pone como en estado de alerta, pero vamos a ir viendo cómo nosotros podemos regular justamente ese estado de alerta. Entonces, una de las primeras cosas que ocurre es que llega esta situación de alerta a nuestro cerebro cuando algo estresante o nuevo nos está ocurriendo. Una de las sustancias que se producen principalmente es la epinefrina, justamente cuando se detecta esa amenaza y empieza a activar un circuito que se conoce como el circuito del miedo, donde luego puede estar muy relacionado a que se activen pensamientos negativos. Entonces, en este momento, en un primer punto, prácticamente nuestro sistema nervioso se altera y contacta con la amenaza, el miedo y demás. Entonces, lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar. ¿Qué va a hacer con eso que está sintiendo? Yo luego les he dado como algunos ejemplos muy básicos, que es desde que yo escucho un ruido fuerte o algo, tengo que reaccionar. Eso, si ustedes se fijan, aunque en algún momento puede ser perjudicial, es algo básico y muy bueno porque por eso reaccionamos. Por eso es que a lo mejor escucho que un perro está ladrando y yo le corro porque lo primero es la supervivencia. Está programado para que logremos sobrevivir. Sin embargo, en muchas ocasiones, la mayoría de las veces incluso los seres humanos creamos muchas situaciones de amenaza que no son reales. Entonces, de eso vamos a hablar como un poquito el día de hoy. En este proceso donde primero existe este estado de alerta, luego tiene que ocurrir un esfuerzo de nuestro cerebro donde tiene que decidir hacia dónde se va a enfocar. Es por eso que les digo que nosotros somos capaces de decidir ese enfoque, pero necesitamos aprender y entrenarnos para hacerlo, porque yo me puedo quedar en esa respuesta de amenaza, de miedo, de frustración, de pensamientos, o puedo salir de ahí si yo lo quiero. Entonces, el reto es que nosotros aprendamos a dirigir a nuestro cerebro, que logre generar ese esfuerzo y sobre todo que aguantemos esa incomodidad. Mucho yo les digo que parte del cambio y el entrenamiento a nivel cerebral tiene que ver con que yo logre aguantar cierta incomodidad. Y la mayoría de las personas, sobre todo hoy en día, nos cae regordísimo incomodarnos. O sea, es lo peor que nos puede pasar, esta parte de estar incómodos. Aquí se produce mucho una sustancia que se conoce como acetilcolina y esa sustancia nos ayuda mucho a que nos logremos como enfocar en aquello que queremos mejorar. Pero yo les digo mucho que aquí está la clave importante, ya que si no logramos aguantar esa incomodidad, generar ese esfuerzo, lo que ocurre es que llega una frustración. Y entonces yo empiezo a generar un sinfín de sensaciones en mi cuerpo de, ay, es que ya estoy bien estresada. Y me empieza a doler, no sé, el cuello, los hombros. Empiezo a generar muchísima sintomatología. Yo les explico mucho luego esta parte del esfuerzo. Si lo relacionamos, por ejemplo, con ir al gimnasio, tiene que ver con eso. Si ustedes se fijan, ir al gimnasio implica, pues ahora sí que ejercitar ese músculo y al principio es incómodo. ¿Cómo anda mucha gente caminando o toda adolorida del cuerpo? Porque dicen, hombre, o sea, le di con todo al gimnasio y me duele, o sea, es una sensación de dolor y satisfacción al mismo tiempo, pero después llega un resultado, después empiezan a ver cómo cambia su cuerpo y la mayoría de la gente a nivel mental, yo veo que se desespera mucho más porque quieren ver resultados rápidos. Esta parte del entrenamiento es todo cero. Que luego me dicen, no, pero quiero saber algo que ya, o sea, sí, una vez me produzco un cambio y la verdad es que es bien complicado porque nuestro cerebro necesita entrenar. Por ahí les puse esa imagen porque justamente necesitamos entrenarlo. Así como se entrena el músculo para que crezca y de repente es tan incómodo, el cambio en realidad ocurre a nivel cerebral cuando yo soy capaz de generar ese esfuerzo y tolerar esa incomodidad, sobre todo en un sentido donde yo logre elegir y ver
lo que viene luego como recompensa. Algo muy importante que yo luego les menciono a nivel cerebral, yo creo que una de las cosas que más nos permite aprender es cometer algún error. Los seres humanos somos, luego queremos, ¿no?, hacer como todo perfecto. Si cometemos un error es lo peor del mundo, y el cometer un error justamente nos pone a prueba. Nos pone a prueba de ese esfuerzo cognitivo que me va a permitir, perdón, aprender o no de ello. Entonces, de ahí es que puede llegar el cambio. Si yo logro tolerar esa incomodidad, es que puede llegar a generarse la dopamina que se encuentra en el circuito de recompensa, y ahí es donde se puede producir un crecimiento, un cambio positivo. Yéndome al gimnasio tiene que ver con, o sea, ya identifiqué que en realidad mi músculo está creciendo, que ese dolor que a lo mejor tengo cuando camino, cuando subo y bajo escaleras, está teniendo un resultado, y tiene que pasar lo mismo a nivel mental. Ya me di cuenta de que en realidad yo logro calmarme, que yo logro regular el cómo me siento. Vamos a ver más adelante como algunos ejercicios o tips para que logren hacer o llevar esto a cabo. Entonces, bueno, dentro de esta parte es importante comentarles que, pues, híjole, la vida está llena de cambios, de transformaciones. Hay mucha gente que incluso menciona que le tiene mucho miedo al cambio, que no le gusta algo nuevo, y la realidad es que tiene que ver mucho con nuestro cerebro, porque yo siempre he dicho que a nuestro cerebro no le encantan esas sorpresas. Muchas de ellas pueden ser voluntarias, es decir, yo puedo decidir algo para lo que vaya a hacer un cambio, pero si ustedes se fijan, muchas son sorpresivas, es decir, de la nada. Hace poquito atendí a una señora que me decía, es que fueron a hacer una evaluación en mi casa y me dijeron que no la puedo habitar, entonces me tengo que mover de ahí. Y fue algo que ocurrió de un día para otro, entonces tiene que buscar una señora que vivía ahí, les hablo de 70 años, entonces el impacto que generó en ella fue como de, no, o sea, no estaba preparada para esto, no me quiero yo ir de mi casa, mis hijos dicen que es necesario. Sin embargo, esto que sucede es que nos saca justamente de nuestra zona de confort. Entonces, algo muy común, ahorita les di ese ejemplo con algo que yo no planeo, pero también con algo personal, es que luego estamos muy cómodos. Entonces, lo que ocurre es que estamos tan habituados a hacer siempre lo mismo, que el cerebro se acostumbra, y cuando yo lo quiero sacar de ahí, obviamente le incomoda. Entonces, no sé si alguna vez les ha pasado que hay algún ámbito quizá en su vida que digan, ay, es que ya me di cuenta que estoy muy atorada, no sé, en lo personal, en lo familiar, en lo de pareja, en cualquier área que se les ocurra, y de repente pensamos como quisiera cambiar, pero no sé cómo, o sea, no puedo. He intentado una y otra vez, pero en realidad no me es posible, no sé cómo moverme de ahí, no sé qué hacer, no encuentro de alguna manera como el cómo moverme, cómo salir de ahí. Pues, entonces son varias situaciones de las que estamos viviendo día a día, y el reto es buscar esta parte de, ay, ya se me movió, esta parte de cómo puedo hacer ese cambio, qué puedo hacer yo para que esa transformación, para que ese cambio se genere. Yo les decía hace rato, les preguntaba, porque el cerebro en realidad se puede transformar, puede llegar a hacer un cambio tan efectivo donde yo pueda traspasar ese miedo, donde yo entienda que nuestro cerebro puede aprovechar incluso el cometer un error, el que algo le salga mal y demás. Diría una neuropsicóloga, es como si nuestro cerebro aprovechara ese fallo para que yo le dé esa seguridad que él por sí mismo a veces no se puede dar. Entonces, yo necesito buscar cómo aprovechar todas las ventanas y todas las posibilidades que hay. Para eso, ella, me acuerdo que es una neuropsicóloga que nos decía algo que es muy útil, por ejemplo, para ese momento donde a lo mejor yo estoy tan emboscada en algo. Ella hablaba como, ahorita vi que pusieron por acá algunas personas, bueno, una persona puso esta parte de la crisis de ansiedad. Algo que es muy bueno en esas ocasiones es también dotar a nuestro cerebro de imágenes o pensamientos de aquellas cosas que está intentando hacer,
pero que realmente esté enfocado en algo que incluso se conoce como plasticidad cerebral. No sé si lo han escuchado. Hay un autor que se llama Santiago Ramón y Cajal, que él hablaba mucho de que nuestro cerebro puede cambiar y nosotros lo podemos incluso programar a que funcione de cierta manera. Obviamente hoy en día se sigue investigando mucho cómo lo podemos hacer, pero tiene que ver mucho con que nosotros le pidamos que haga algo incluso fuera de lo común. Él hablaba mucho de siempre estar como aprendiendo cosas nuevas a la edad que sea, o sea que me acordé, no sé, por ejemplo, aprender a bailar salsa, aprender a bailar tango, aprender a tocar un instrumento, aprender a cualquier tipo de habilidad que yo no sepa, porque eso me hace salir de esa automatización que siempre estoy. Entonces, esta imagen representa justamente a lo que quiero llegar hoy y les voy a ir explicando un poquito ya como más de estrategias para cómo podemos hacer para encontrar ese equilibrio, esa pausa dentro de todo lo que nos ocurre alrededor y dentro de todo lo que ocurre todos los días, día a día, todo lo que estamos como que totalmente saturados todo el tiempo. Entonces, me voy primero con la atención y la memoria. Hace rato les mencionaba que está muy relacionada una con otra y que realmente hoy en día creo que la vida nos demanda mucha más atención porque estamos llenos de estímulos y de tantas cosas donde estamos saltando de una cosa a otra, que ya me llegó un mensaje, que ya me entró una llamada, que ya tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces estamos tan saturados que realmente yo creo que hoy en día nuestro cerebro está mucho más programado o está acostumbrado más bien a estar todo el tiempo en alerta, a estar todo el tiempo así. Entonces tenemos que entrenarlo. Esta parte de poder trabajar con la atención y la memoria, uno, tiene que ver con la calma. Es decir, yo tengo que lograr que mi cerebro produzca unas frecuencias que se conocen como frecuencias alfa y hacen prácticamente que el cerebro pierda totalmente la atención con el exterior, sobre todo que pierda alerta sobre todo lo que está sucediendo. Y tiene que ver mucho con que yo me centre en una actividad. Aquí no les quiero decir como una específica porque depende de cada uno de nosotros. Entonces, lo intencional de esta parte es que yo logre hacer algo que a mí me produzca calma, es decir, me pongo a escuchar música, bailo, quizá me voy y me tiro en el pasto y me pongo a ver las nubes, me pongo a hacer estiramientos, me pongo a hacer yoga. Todo esto tiene que ver con algo que a mí me genere y que baje justamente todo ese estrés y esas situaciones que me está generando y logre producirse esas frecuencias alfa. Entonces, uno tiene que ver con la calma. Dos, nuestro cerebro para lograr esa atención y poder trabajar con la memoria necesita cierta energía. Entonces, algo que ocurre mucho es que yo tengo que concentrarme y que mi cerebro sea capaz de bajar todo el volumen de lo exterior, absolutamente todo lo que está a mi alrededor. Entonces, prácticamente todo lo que está ocurriendo y tiene que nublarse un poco y que solo se centre en eso que yo quiero. Esta bajada de volumen, la verdad es que implica un esfuerzo muy grande. Vuelvo a lo mismo de hace ratito, sobre todo hoy en día, porque estamos tan saturados que es más difícil bajarle el volumen a todo lo de afuera, pero es posible. Entonces, aquí lo que ocurre es que existe un esfuerzo tal que tiene que hacer nuestro cerebro que necesita esa energía. Para ello, prácticamente se utiliza mucho el área frontal y prefrontal, donde una de las cosas más comunes que se utilizan es el ejercicio. Incluso muchos neuropsicólogos mencionan que podemos hacer un ejercicio muy intenso que haga justamente que se produzca cierto nivel de energía y cierta sensación en el cuerpo para que yo pueda llegar a concentrarme y poder ser más productivo. Luego, otra parte tiene que ver con la transición, es decir, somos muy dados a todo el tiempo autosabotearnos o esforzarnos de más, es decir, me voy a sentar y no me voy a levantar hasta que no termine el informe que tengo que entregar porque si no, no lo logro hacer. Somos muy dados a querer hacer todo con un esfuerzo
mucho más del que nuestro cerebro puede soportar. A veces lo obligamos a trabajar bajo cierta presión, bajo cierto nivel muy elevado de horas, donde en realidad lo único que genera es mucho más malestar. Entonces no necesitamos o no debemos de golpe como forzarlo a hacer algo, sino ir entrenando poco a poco. Esto es muy importante porque yo siempre lo he dicho, es muy difícil que una persona mantenga la atención tanto tiempo, incluso ahorita ustedes aquí, por eso los puse como a estar en el chat, porque es bien difícil que alguien pueda estar atento totalmente 2 horas. Necesitamos pequeños intervalos de tiempo, entonces es importante que ustedes en el área de trabajo de repente se tomen, dirían por ahí esos 5 minutos Milky Way, como para desconectarse un poquito de lo que están haciendo. Incluso algo que funciona mucho en lugar de yo esforzarme a acabar un trabajo es, me voy a ir a tirar al pasto, me voy a ir a hacer no sé, un baile en alguna parte del lugar. Sí se puede, solo que, ajá, hay mucho trabajo. Entonces, eso incluso es algo que se está implementando en muchas empresas. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, en algunas ciudades es que en el trabajo se está implementando áreas de juego para los empleados. No sé si lo han escuchado. O áreas, hay una empresa, me acuerdo que conocí, no recuerdo el nombre, que incluso implementaron resbaladillas, donde los empleados pudieran ir como de repente 5 minutos ahí, y tiene que ver con eso, con que yo pueda desconectarme totalmente, porque es algo necesario para nuestro cuerpo. ¿Dónde es para ver vacantes? Les voy a pasar la información para que manden solicitudes. Sí, es algo que nos hace pues falta mucho también, pero es algo que se ha estado implementando porque se ha visto, incluso en algunas empresas también se ha implementado como pequeñas clases de yoga o pequeños estiramientos donde se puede realmente generar un estado de calma. Entonces, bueno, eso es en cuanto a la atención y la memoria. Ay, sí, ¿dónde trabajos así? Ojalá sí fueran todos. Bueno, voy a hablarles de manera general del estrés y la ansiedad. Hay mucha gente que luego confunde el estrés y la ansiedad, piensan que son lo mismo y demás. Entonces, el estrés es una respuesta natural prácticamente del cuerpo que pues responde prácticamente a situaciones que percibe como desafiantes o amenazantes. Quizá lo han escuchado esta parte del estrés, que es algo positivo y nos puede desarrollar, o el distrés, que es más negativo y puede causar una afectación física y mental. Prácticamente el estrés siempre va a haber un estímulo, es decir, a mí me piden que entregue el trabajo a cierta hora, en cierto momento y demás. Siempre tiene que ver con un estímulo específico, pero este estrés cuando se vuelve crónico se puede convertir incluso en ansiedad. Cuando el estrés está muy elevado, no sé si le han escuchado, hay una hormona que está muy sonada últimamente que es el cortisol, se eleva la producción de esta sustancia y lo que nos genera es cierta sintomatología en el cuerpo. Y también cuando el estrés está en un nivel elevado, lo que sucede es que los neurotransmisores como la serotonina y demás bajan o se ven alterados. Entonces, por eso es que yo siento como que mucha tensión en el cuerpo. Y la ansiedad prácticamente es una respuesta ante situaciones de peligro e incertidumbre. Yo siempre les comento que la ansiedad es como un mecanismo cerebral. Es decir, a pesar de que sí tiene estrés incómodos, también tiene muchas formas. Mucho de los que yo les comento es, cada uno tenemos que aprender cuál es la forma de la ansiedad en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque cada quien lo manifiesta de una forma muy diferente. Hay personas que a lo mejor dicen, yo la empiezo a sentir de tal forma en tal lado y demás, y no para todos funciona igual. Entonces, mucho de lo que ocurre con la ansiedad es que yo también empiezo a contar muchas historias. La ansiedad está mucho relacionada a los pensamientos y al miedo. Entonces, muchos miedos que están alojados y que están realmente, no se puede dormir. También, o sea, hay mucha gente que incluso les da algún ataque de pánico cuando está a punto de dormirse. Y todo esto tiene que ver justamente porque
yo les hablaba hace ratito, nuestro cerebro siempre está totalmente alerta, siempre está pendiente de amenazas, siempre está interpretando que algo malo nos puede pasar. Es algo natural, sin embargo, el cerebro se ha desarrollado cada día más. Y nosotros tenemos que aprender a usar esa parte de la neurociencia, esa parte que se ha desarrollado en nuestro cerebro para lograr alimentarlo de esa información más adecuada para que él sepa que va a estar bien, para saber hacer algo al respecto. Entonces vamos a ver un poquito acerca de cómo se puede gestionar el estrés y la ansiedad. Una de las primeras partes es que yo tengo que aprender a hacer una conexión con algo positivo de eso que me está estresando. Yo les dije al inicio que nuestro cerebro tiene un poder maravilloso, nuestra mente. Ay, yo no. ¿Mande? ¿Hay alguien habló? No sé quién. Ok, entonces, les decía que nuestra mente tiene un poder maravilloso, pero la mayoría de los seres humanos la hemos usado de una manera errónea. Nos vamos siempre hacia lo más negativo, hacia lo catastrófico, hacia lo peor que nos puede pasar. Yo les comento que en realidad el contexto luego ha contribuido mucho, es decir, digo, tuvimos una pandemia, la parte también incluso de este contexto violento al que estamos expuestos cada día más. Claro, claro que influye bastante y muchas veces el contexto también es lo que genera, pero nosotros podemos ir regulando todo eso. Entonces, un ejemplo de conexión con algo positivo de esta parte estresante es que yo logre decirle a mi cerebro cuál es el beneficio detrás de ese estrés. Es decir, que yo pueda a lo mejor comentarle esta situación que estás atravesando ahorita de tener que entregar este trabajo, este proyecto, todo esto es incómoda, pero va a durar un día, unas horas. Va a ser solamente esta semana de auditoría donde sientes que ya no puedes, pero va a pasar. Sobre todo tenemos que, yo se los digo que es como si sacáramos a nuestro cerebro y le tuviéramos que explicar, como si fuera un niño chiquito. Es explicarle que la situación está siendo incómoda, le está generando muchas cosas, pero que en realidad va a ser por un tiempo, que no se va a quedar siempre de esa forma. Que yo pueda entender y que le explique ese beneficio y sobre todo limitar el tiempo. Luego, otra de las cosas es empatizar. Esta parte de empatizar tiene que ver con hacerle ver o hacernos ver a nosotros mismos que sí, o sea, estamos asustados, estamos estresados, estamos teniendo un millón de pensamientos, de sensaciones y demás, pero tiene que entender que eso no es real, que es algo que se está generando mucho de ese miedo de pensamientos que yo estoy generando y que es un mecanismo. Entonces, aquí algo que ayuda mucho es conectar con la parte sensorial. Es muy importante conectar con los sentidos e incluso llegar a pensar cómo es Paola o cómo es cada uno de ustedes cuando estoy bien, cuando estoy tranquila, cómo se siente mi cuerpo cuando estoy experimentando una tranquilidad. Y desde ahí conectar, a veces yo les pongo ejercicios incluso de, a ver, en este momento, ¿cómo está tu dedo chiquito del pie? O sea, conectar realmente eh, con cada parte de nuestro cuerpo, preguntarnos cómo estamos, cómo está nuestra espalda, cómo estamos sentados, qué sensación se está experimentando en nuestras manos, si estoy tocando algo, cómo se siente. De aquí va mucho incluso cuando estamos lavando los trastes, concentrarnos totalmente en cómo se siente el agua en las manos, cómo se siente la esponja. Cuando nos bañamos, hacemos casi ya todo tan automático. Yo de repente les pongo ejercicios que van en cuando me baño, cómo se siente, cómo va cayendo el agua, qué sensación genera el estar a lo mejor tallando mi cabeza. Cuando estoy comiendo, casi que contar cuántas veces mastico, qué sensación se genera en mi boca, qué textura tiene la comida. O sea, prestar mucha más atención. Necesitamos en este tipo de estrés y sobre todo sintomatología ansiosa, aterrizar mucho en el presente, conectar con cómo está mi cuerpo, con qué sentidos puedo contactar. Ajá, el aquí y el ahora, justamente. Y luego viene esta parte de ejercicios de visualización, respiración e imaginación.
Entonces, hace rato les decía en cuanto a esta parte que yo de repente imagino cómo es como sacarnos a nosotros mismos y hablar con nosotros o hablar con nuestro cerebro respecto a esto. Eh, es como si en algunas ocasiones yo me pusiera, ay, caray, ay, por aquí ya estaba leyendo el chat. Como si yo me pusiera a hablar conmigo mismo, ¿no? Y es normal muchas de las reacciones que tenemos en ocasiones, pero cuando nosotros nos enfocamos mucho en eso, hablando de la atención, incluso cuando yo me enfoco totalmente y le doy mucha más potencia a esos pensamientos, ahí es cuando el error que muchas veces cometemos es darle la razón a nuestro cerebro de que algo malo nos va a pasar, de que nos sentimos que nos estamos ahogando, de que nos vamos a morir, o sea, de que todos esos pensamientos catastróficos se generen cada día más. Entonces, una de las cosas es eso, otro tiene que ver con ejercicios de respiración. De los más buenos, tiene que ver con respiración nariz-nariz, es decir, solo respiro por nariz, o otro que ayuda muchísimo a calmar, tiene que ver con que mi exhalación sea mucho más larga que mi inhalación. Es decir, inhalo y trato de sacar el aire en un mayor tiempo posible, mucho más largo que del tiempo en el que exhalé. Eso ayuda bastante, pero vuelvo. Los ejercicios de respiración son herramientas que tenemos, yo digo, gratuitas, pero no la sabemos utilizar. Y hay mucha gente que luego quiere que con solo un ejercicio de respiración ya se ve el cambio y la realidad es que no es así. Yo les decía, es todo un entrenamiento, es todo un proceso. Y si yo no aprendo a entrenar a mi cerebro y a casi que hacer un hábito estos ejercicios de respiración, no funciona. Sobre todo porque no somos conscientes ya del proceso de respirar. O sea, respiramos porque obviamente es algo que se da por naturaleza, pero no le prestamos atención. No nos damos cuenta de que a veces incluso no respiramos ya de una manera tan profunda o a veces no prestamos atención a qué tanta capacidad tengo de inhalar y exhalar, sino vamos así por la vida. Entonces, algo que, de hecho, hay un ejercicio que en algún momento nos pusieron donde un profesor decía, a ver, inhalen profundo y dejen de respirar. O sea, van a dejar de respirar el mayor tiempo posible. Entonces, realmente, pues, llega un punto en el que el cuerpo por sí mismo responde. De hecho, ahorita vamos a hablar más adelante de ello. Y luego, esta parte de la imaginación, a ver, vamos a hacerlo. Les voy a pedir que ahí donde están, cierren sus ojos. Tiene que ver con un ejercicio de imaginación, visualización, donde algo muy común que se ha estudiado ahorita en neurociencia es de la tridimensionalidad. Es decir, que mi cerebro sea capaz de prestar atención a ciertas cosas. Entonces, les pido que cierren sus ojos y van a ir siguiendo lo que diga. Imaginen el espacio que hay entre sus orejas. Imagina o visualiza la distancia que hay entre tu oreja derecha y la punta de tu nariz. Imagina la distancia entre tu oreja izquierda y tu nariz. Imagina el espacio que hay adentro de tu boca donde está situada tu lengua. Imagina la distancia entre la punta de tu nariz y la punta de tu barbilla. Imagina la distancia que hay entre tu rodilla y tu pie. Pueden abrir sus ojos. Lo hice muy chiquito por el tiempo, pero es un ejercicio que ustedes pueden implementar cuando se sientan muy abrumados, cuando se sientan muy estresados. Ahorita hablamos más como esta parte de la distancia, pero incluso se puede hacer nada más visualizando cómo está
mi pie derecho en este momento, cómo está mi estómago, cómo está mi espalda, ir haciendo como un escaneo corporal, que es algo que nos ayuda bastante. Ok. Esta parte de nos encanta pensar la vida en lugar de vivirla, creo que es algo muy común que nos está ocurriendo, sobre todo porque estamos todo el tiempo invadidos de pensamientos y no me dejarán mentir que a veces estamos en el trabajo y ya estamos pensando qué vamos a hacer cuando llegamos a la casa. O al revés, estamos yendo manejando y ya estamos pensando qué vamos a llegar a hacer en el trabajo. Y así nos vimos todo el tiempo. Me estoy bañando y ya estoy pensando qué me voy a poner, ya estoy pensando en qué va a pasar al rato, qué voy a hacer de comer, las mamás, hace algo que les pasa un montón, qué voy a hacer de comer al rato, y dejamos de vivir en el presente. Entonces todo el tiempo estamos anticipados. Entonces ya estoy comiendo y necesito comer rápido porque ya estoy pensando en otra cosa. Algo importante, y me imagino que lo han escuchado un poquito, ándale, sobre todo un día antes, luego no podemos dormir por estar pensando en que mañana la lista de pendientes está enorme. Entonces, esta parte del que el cerebro no distingue entre realidad y ficción, eh, tiene que ver mucho con que sentimos lo que pensamos. Si ustedes se fijan, a veces ocurre que yo a lo mejor tengo una reunión mañana y ya estoy pensando en cómo me voy a sentir, qué me va a decir el jefe, qué me va a contestar mi compañero, o ya estoy pensando, voy a llegar y mi compañero me va a hacer una cara y entonces yo me voy a sentir así y empezamos a sentirnos mal. O lo que ocurre a veces es que empezamos a crear escenarios. Mucha gente ahorita tiene pensamientos catastróficos y entonces voy caminando en la calle y allá viene un chavo y entonces ahorita seguramente va a llegar y va a sacar una pistola y me va a hacer esto y aquello y lo otro y empiezo a generar otra vez toda una historia. Entonces somos muy dados tanto a anticiparnos y generar historias de algo que si ustedes se fijan, ya luego pasó el chavo, hasta nos saludó y nos sonrió y todo estuvo bien, pero yo ya generé cierta reacción. Entonces, tiene que ver mucho con anticiparme, pero a veces también con traer recuerdos sucesivamente del pasado. Entonces, hay personas que son muy dadas a estarse acordando de situaciones que les hicieron sentir de cierta forma y si ustedes se fijan, el volver a hablar de ello, como cuando le contamos a una amiga un problema con nuestro ex, con nuestra pareja, cuando otra vez se vuelve a sentir todo, porque el cerebro realmente está volviendo a experimentar esa situación. Y para ello, hay una historia que es muy común, me gustaría saber quién se la sabe y sobre todo alguien que nos la pueda narrar. No sé si la han escuchado, se llama El Pastor y el Lobo. ¿Alguien la ha escuchado? ¿Alguien se la sabe? ¿Nadie? Sí, es muy común. ¿Quién se la sabe? ¿Jamás? Sí. ¿No la han escuchado? Que incluso una de las metáforas está enfocada en las mentiras. Ah, bueno, es que cada quien se las sabe diferente. ¿Es Juanito y el Lobo? Sí, creo que puede ser Juanito y el Lobo. ¿Alguien que me la quiera contar o yo se las cuento? El de Pedro y el Lobo, sí, es que cada quien tiene su versión. Pero bueno, la del pastorcito mentiroso, sí. Una de las analogías principales de esa parte es justamente que no digamos mentiras, ¿no? Que no digamos mentiras y demás. Pero algo que a mí me llamó mucho la atención cuando la narraron y cuando yo la vi cuando estaba estudiando, a nosotros nos hablaban mucho de que este pastorcito, este chico que fue a mentirle a las personas, a mí me la narraron algo así. El pastor bajó al pueblo y empezó a decirle a las personas que se estaba un lobo atacando a sus ovejas y demás y todo. Entonces, algo que se narra dentro de de la neuropsicología es que todos los que recibieron esa información empezaron a generar cierta sintomatología, es decir, a lo mejor el panadero se preocupó y corrió a ayudarle y entonces se imaginó toda la escena de las ovejas casi despedazadas y hechas
ahora sí que pedacitos, porque luego se las estaba comiendo. Y a lo mejor cada persona sí lo visualiza. O sea, alguien, si ustedes se fijan, en esa historia mucho se narra de cómo es que el pastorcito iba una y otra vez a contar la historia y en realidad era mentira, pero la gente reaccionaba y reaccionaba a eso. Entonces llegó un momento en el que él fue a contarles cuando en realidad llegó un lobo, pero ya no le creyeron. Entonces, algo importante dentro de la neuropsicología es que de tantas veces que él les contó, en realidad las personas ya no reaccionaron a ello. O sea, decían, ah, ya, o sea, ya me sé esa historia y el cuerpo ya no reaccionaba ante ello. Entonces, realmente lo que ahí ocurre es que llega un momento en el que cuando alguien me cuenta una historia, cuando yo me cuento esa historia, mi cuerpo tiene una infinidad de reacciones. Y muchas veces es algo que les decía hace ratito, yo lo anticipo y en realidad al final no pasa nada. A lo mejor yo pienso todo lo que va a pasar mañana en el día en la reunión y no sé si les ha pasado que pasa todo lo contrario o que les va muy bien o hasta que su jefe los felicite y les aplaude, y uno dice, ya ni todo el estrés que me generó ayer, el cómo me sentí. Entonces, bueno, aquí he vergado un ejercicio, pero estoy viendo el tiempo. Se los voy a contar un poquito. Hay un ejercicio que tiene que ver, hace rato se los dije, lo voy a cambiar un poquito. Hace rato les comenté de uno que nos pusieron a hacer a nosotros en algún momento que consistía en respirar lo más hondo y dejar de respirar. Entonces, es bien complicado que yo deje de respirar a voluntad, es decir, ya no voy a volver a respirar de aquí hasta las 6 de la tarde porque en realidad mi cuerpo tiene una reacción que me hace volver a respirar. Y mucho de esto ocurre con la mayor parte de nuestro cuerpo, es decir, yo no puedo realmente controlar el mecanismo que implica la respiración. Sin embargo, lo que sí puedo regular, hace rato se los decía, es la cantidad de aire, sí puedo regular el ritmo, yo puedo ser consciente de, ok, me voy a dar el tiempo de, bueno, ahorita leo comentarios, me voy a dar el tiempo de que mi inhalación ahora sea más pausada y mi exhalación también, eso sí lo puedo regular, pero yo no decido si respiro o no respiro. Aunque diga ya no voy a respirar, llega un punto en el que mi cuerpo lo va a hacer. Entonces, prácticamente lo que ocurre es lo mismo con el cerebro. Yo muchas veces les explico, hay gente que me ha dicho, es que quiero dejar de pensar. Y yo, híjole, no se puede. O quiero dejar de sentir enojo, o quiero dejar de enojarme, o quiero dejar de estar estresado. Es complicado porque en realidad es algo nato en nuestro cuerpo y lo tenemos que sentir, pero lo que sí puedo hacer yo es regular esa parte. Entonces, prácticamente ocurre lo mismo con nuestro cerebro. Nuestro cerebro o nuestra mente está siempre de alguna manera proponiendo pensamientos, proponiendo ideas. Así igual que a lo mejor también nuestro corazón puede bombear sangre, lo mismo ocurre con esta parte del cerebro. Y aunque yo no puedo decidir totalmente el, ay, ya no pienses, cállate, aunque hay ciertas técnicas que se usan como la prueba del pensamiento o el ponerle nombre a esa voz, la realidad es que yo no puedo controlar de todo eso. Pero lo que sí puedo hacer es decidir si ese pensamiento lo voy a usar o no, decidir si es útil o no. Entonces, es muy importante que no nos quedemos enfocados en un pensamiento como tal. Hay incluso ejercicios donde yo tengo que aprender a dejarlos pasar sin engancharme a uno de ellos. Incluso hay una frase que me gustó un montón. ¿Alguien ha visto la película de Comer, Rezar y Amar? O leído el libro, digo, la película es más famosa. Entonces, dentro de esa película hay una frase que a mí me encanta, donde menciona, tienes que aprender a elegir tus pensamientos tal como escoges la ropa cada día. Y la realidad es que es algo que tendríamos que aprender porque la mayoría de los pensamientos que nosotros llegamos a tener en el día, necesitamos entenderlos como simplemente eso, como pensamientos, como ideas, como posibilidades. Pero lo que nos ocurre es que luego las llevamos como un hecho. Casi todo lo vivimos como si fuera un hecho y tenemos
que aprender a vivirlo de una manera distinta. Es decir, cuando yo aprendo a ver que mis pensamientos son posibilidades, que mis pensamientos yo los puedo elegir, que mis pensamientos realmente son simplemente esas ideas y nosotros podemos decidir si usarlos o no, empieza a cambiar la situación. Entonces, bueno, ahí ya les hablé de esta frase que me gusta mucho y sobre todo, pues está muy enfocado también a esta parte de asumir y responsabilizarnos. Mucho de lo que ocurre hoy en día es que solemos culpar al compañero, porque no, es que el compañero llegó con una cara de pocos amigos y seguramente, no sé, o sea, anda así y entonces es que vamos y le decimos al jefe, es que el compañero me hizo sentir así. O sea, me volteé a ver con una cara, uf, yo me sentí de cierta forma y realmente todo el tiempo estamos culpando al otro, todo el tiempo hablamos de es que el otro me hizo sentir así y se nos olvida que en realidad nosotros somos responsables de cómo nos sentimos, de lo que pensamos. Mucho de esto tiene que ver con que yo también asuma que yo misma o yo mismo creo esos pensamientos, yo mismo soy quien estoy interpretando, que a lo mejor mi compañero hoy llegó con esa cara porque no durmió y yo ya pensé, seguramente me está viendo así porque le caigo bien gordo y no me soporta. Luego somos buenísimos para leer el pensamiento de los otros, somos buenísimos para interpretar lo que el otro esté pensando. Entonces, bueno, parte de los mejores aliados contra el estrés, se lo resumí en 3. El primero tiene que ver con el autoconocimiento. Es súper importante que yo conozca cómo funciono y sobre todo cómo funciona el cerebro. ¿Por qué? Porque así como les mencionaba hace ratito de la ansiedad y el estrés, todos reaccionamos de una forma muy distinta. Es decir, hay personas que pueden decir, no, es que yo cuando estoy estresado, o sea, lo siento en la espalda, en los hombros. Hay gente que lo menciona, no sé, que tienen visión borrosa. Eh, Hay gente, por ejemplo, que se la pasa enferma del estómago, esto sobre todo los hombres. Tenemos una cantidad considerable de hombres que se la pasan enfermos del estómago y es más por estrés o por algo emocional, aunque ellos dicen que es porque comieron de más o porque algo les cayó mal, pero en realidad tiene que ver con esta parte de personas que, bueno, hoy en día no sé si a algunos de ustedes les pasa que les tiembla el párpado, que ya les está temblando el ojo y entonces le dicen a alguien, fíjate cómo me está temblando y la otra persona ni ve, pero en realidad no siente que le tiembla todo. Hace rato decían que es por la edad, sí, pero también tiene que ver luego mucho con esta parte del estrés. Hay personas que incluso tienen algún tipo de erupción en la piel, hay personas que ¿qué más? Esta parte de alteraciones del sueño, de temblores de manos. ¿Qué más les pasa? A ver, pónganme por ahí en el chat qué más les ocurre. Que digan, no, pues es que a mí me duelen los hombros. ¿Qué más les ocurre en el cuerpo con el estrés? Dolor en el pecho, dolor de cabeza, falta de apetito. Ahí está. Entonces, si se fijan, cada uno responde de una manera muy distinta al estrés. Somos muy distintos y por eso incluso a veces es importante evaluar cada caso en particular. Estreñimiento, exacto. Hay personas que les da diarrea, pero otros se estreñen, la colitis. Entonces, uno es importante eso, que yo conozca realmente, uno, cómo reacciona mi cuerpo y también mucho de qué factores son los que más me estresan. Quizá algunas personas digan, ay, por eso te estresaste, o sea, es lo más fácil del mundo, y para otro puede ser lo peor, o sea, puede ser lo que más le genera estrés. Entonces es importante que yo identifique qué más o qué factores son los que más me generan alguna sintomatología y cuáles no. Empieza a escribir con falta de altura. Ok, y otra de las cosas, digo, eso tiene que ver con el cuerpo. Yo siempre les he dicho que tenemos que aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Entre más lo sepamos escuchar, más podemos hacer algo al respecto. Pero la verdad es que no tenemos ese hábito de escucharlo. Y otra de las cosas es conocer nuestra personalidad. Hay incluso test de personalidad que se pueden aplicar. No sé si en su empresa algunos lo hacen incluso desde el momento en el que entran, les aplican estas pruebas psicométricas y ahí incluso, yo esperaría que les entreguen como el resultado y demás. Hay algún otro tipo de psicólogos que lo hacen, pero esto tiene que ver con si a lo mejor yo soy una persona más sensible, más tímida, soy más impulsivo, impulsiva, si a lo mejor soy una persona que le suele dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a las cosas, si a lo mejor soy
una persona más obsesiva, si soy perfeccionista. Entonces, el estrés ante cada uno de estos tipos de personalidades se manifiesta de una forma distinta. Por ejemplo, las personas que suelen tener una personalidad sensible, cuando están ante una situación de estrés, luego ocurre que se sienten muy vulnerables. A las personas que son muy tímidas, les ocurre que se bloquean. Entonces hay un bloqueo total que yo no puedo seguir con mi trabajo y los demás me están exigiendo y yo de verdad me bloqueo, que son cosas que incluso pasan cuando somos más chiquitos. Las personas que son más impulsivas, cuando están estresados tienden a ser muy agresivos. Los que les decía hace rato, o sea, parece que andan enojados con todo el mundo, súper irritables y todo el mundo la paga, pero en realidad el trasfondo es que están estresados y esto ocurre a veces en el trabajo, en la casa y demás. Y así, pues las personas que les dan vueltas a los pensamientos se pueden llevar en un bucle total donde estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, eso es muy importante primero, que yo conozca mi personalidad y mi cuerpo. Luego, otro tiene que ver con los hábitos. Eso es algo muy sonado, pero aunque es muy sonado, no lo aplicamos. Aunque en todos lados escuchamos esta parte de la alimentación. Algo que yo he visto mucho y que he escuchado a algunos colegas es que, digo, no sé si ustedes lo vean en ustedes, en sus compañeros conocidos o en la calle. Creo que la mayoría del tiempo hoy en día no la pasamos inflamados. O sea, ya, ya creo que vivimos así, o sea, todos los días, nomás en la mañana al despertar a lo mejor estamos desinflamados, pero en cuanto comemos algo ya. Tiene que ver, sí, con todos los alimentos que hoy en día consumimos, pero también con que no nos cuidamos. Entonces, eso es también muy importante, que yo logre identificar qué tipo de alimentos me inflaman. Que yo diga, ok, ya llegué a los 30 y ya no puedo tomar leche entera. Ya tiene que ser leche deslactosada porque ya no tolero o porque ya me genera cierta inflamación, cierto tipo de alimento, pero a veces la verdad no le prestamos atención tampoco a eso. Entonces es importante que yo conozca incluso y que aprenda a regular la alimentación más saludable. Luego otro tiene que ver pues con el sueño. En el sueño la verdad es que ocurren muchas cosas. Hay mucha gente y luego muchas empresas donde entiendo yo que trabajan bajo ciertos turnos. Y una de las cosas que se ha demostrado a nivel neurociencias, a nivel neuropsicológico, es que lo que más mata a nuestras neuronas es el no dormir lo suficiente. Y no nada más eso, sino aparte durante el sueño, pues prácticamente se reparan todos nuestros sistemas. Eh, Ocurren muchas cosas durante el sueño, pero luego no lo cuidamos. O sea, yo escucho mucha gente que dice, no, pues es que duermo 3 horas, o me pude dormir 2, o a lo mejor, no sé si les ha pasado que luego sí pueden dormir 6 o 7 horas, pero sienten que no descansan. Y tiene que ver también con toda la activación a nivel cerebral que se queda. Porque también somos muy buenos hoy en día, antes de dormirnos, estar viendo TikTok, estar viendo Facebook, estar viendo pantallas. Entonces necesitamos hacer un cambio también en cuanto a higiene de sueño se le conoce, como a lo mejor dejar el teléfono mínimo 1 hora antes de irnos a dormir o dejarlo en otro lado, porque algo que ahorita se está corroborando pues es eso, aparte de las preocupaciones que tenemos, la realidad es que estamos en la pantalla la mayor parte del tiempo. Y pues otro de los hábitos es el ejercicio. Ejercicio normal que ayuda muchísimo a bajar el cortisol. Incluso hay ciertos indicadores donde marcan que tenemos que dar ciertos pasos al día, hacer cierto tiempo de ejercicio de fuerza, de movilidad, al menos durante periodos cortos durante el día. Y por último, ay, caray, esta parte de las redes de apoyo. Si bien las redes de apoyo están más enfocadas a las personas que nos rodeamos, yo siempre lo enfoco también más de manera personal. Es decir, necesitamos educarnos un montón acerca de cómo nos hablamos a nosotros y cómo nos tratamos. Porque desde ahí también empiezan muchas cosas. Somos los primeros en atacarnos, en autosabotearnos, en tener esa voz interior siempre hacia lo negativo, siempre nos criticamos. Y obviamente también es muy importante observar las personas con las que me estoy rodeando, que a lo mejor puedan contribuir a esa optimización o a ese trabajo que yo estoy haciendo. Y bueno, vi por ahí una preguntita. ¿Qué tan bueno o malo es el dormir escuchando música?
La realidad es que, bueno, a mí no me gusta mucho luego hablar en términos de bueno o malo, pero a nivel neuropsicológico, lo ideal es que estemos alejados absolutamente de todos los estímulos. Si ustedes se fijan, de manera natural, bueno, en la misma evolución e incluso en lo que conocemos, lo que ocurre tiene que ver mucho con que, digo, empieza a oscurecer y mucho de las ondas que genera nuestro teléfono, o sea que estemos viendo o escuchando, están produciendo una alteración a nivel cerebral. Hoy en día ya, por ejemplo, existe se conoce como resonancia magnética, eh, donde se ve mucho cómo es la alteración, mucho más a detalle de nuestro cerebro. Lo ideal es que estuviéramos desconectados de todo. Incluso es muy recomendable que yo me quede sin ningún tipo de luz, hasta esa lucecita, lo que a veces tiene la tele, ese puntito rojo o del internet o demás, se recomienda mucho que se quede absolutamente todo oscuro para que mi cerebro conecte con que es hora de descansar. Entonces, cuando yo antes de dormir estoy escuchando música, viendo una pantalla, está emitiendo una señal a mi cerebro donde tengo que seguir estando alerta y no me permite desconectarme. Desgraciadamente, no me dejarán mentir que muchos de nosotros o de los que están aquí presentes, se arrullaba con la tele. Entonces hay mucha gente que de niño decía, es que yo no puedo dormir si no escucho la tele o no veo una película, o sea, yo necesito arrullarme. Yo conocí a un chico que me decía, es que si no escucho una historia de terror antes de dormir no puedo. Y yo decía, ¿cómo? O sea, y luego una historia de terror para mí sería lo contrario, pero él habituó tanto a su cerebro a que sí funcionara, que de verdad si no escuchaba una historia de terror no se podía dormir. Increíble, pero cierto. Entonces, hoy en día mucha gente incluso dice, si yo no duermo con una lámpara prendida, no descanso o no me puedo dormir, pero tiene que ver con que tenemos 30, 40, 50 años entrenando el cerebro de esa forma. Y bueno, ya voy cerrando. Como conclusión, bueno, es una pregunta en cuanto a lo que les decía al inicio, ¿podemos entrenar a nuestro cerebro para vivir mejor y tener un mejor desempeño laboral? Sí, nuestro cerebro se entrena, podemos cambiar y crear nuevas conexiones neuronales. Cada vez más está este desarrollo a nivel neurociencias, donde yo siempre le he dicho, necesitamos aprovechar todo lo que sabemos hoy en día para vivir de una forma distinta, porque se están haciendo infinidades de estudios donde en realidad se está viendo que nosotros podemos generar nuevas conexiones neuronales. Hace rato que hablaba un poquito del cerebro, es hasta la edad de los 25, casi 30 años que nuestro cerebro se deja de desarrollar. Entonces podemos hacer una infinidad de cosas, incluso después de esa edad, para seguir desarrollando. El detalle es que somos muy desesperados. Como vivimos siempre en la gratificación inmediata y en que todo se dé rápido, el entrenamiento lleva un tiempo y necesitamos ser muy pacientes y constantes para que en realidad se vea el cambio. Entonces, bueno, termino con esta frase que a mí me encanta de Ramón y Cajal. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Y a mí me encanta porque él hablaba mucho de que nosotros podemos esculpir justamente el cerebro, sí desde el esfuerzo, desde entrenarlo, pero también enseñarlo a que disfrute. Y ahorita siento que se nos está olvidando. Yo lo veo incluso en las escuelas como mucho llevan a los niños al esfuerzo, a la competencia y demás, pero a veces no los dejan ya ser niños. Los saturan de tantas tareas, de tantas actividades y demás que se les olvida que también son niños y necesitan jugar, gritar, barrarse en el lodo, hacer todas esas cosas que tiene que ver con disfrutar, con divertirnos y nosotros como adultos también tenemos que hacerlo. Es conectar con todo esto que nos haga disfrutar, que nos haga divertirnos, que nos haga permitirnos hacer una pausa en nuestra vida. Y bueno, hasta aquí sería todo de mi parte.